Hey, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Mira, los secretos de la élite. ¿Por qué esta lista de los super ricos de Forbes no incluyen a las familias más ricas del planeta? Y es que mira, ¿se ha preguntado alguna vez quién controla los principales medios corporativos? Bueno, hay solo 6 empresas que controlan el 90% de lo que tú lees, miras y escuchas. Los principales medios de comunicación desesperadamente no quieren que mires a los hombres detrás de la cortina. Solo quieren que te mantengas conectado a la programación que te están dando sin hacer preguntas. Y aquí hay una cita que resume perfectamente los medios corporativos controlados. Y esta cita fue de John Swinton, el ex jefe del gabinete del New York Times, 1860-1870. Su cita sobre esta independencia de la prensa. No existe tal cosa en esta fecha de la historia del mundo en Estados Unidos como una prensa independiente. Tú lo sabes y yo lo sé. No hay ninguno de ustedes que se atrevan a describir sus opiniones honestas, y si lo hicieran, saben de antemano que nunca acercarán más a la prensa, nunca van a aparecer más ahí, y me pagan semanalmente por mantener mi opinión honesta fuera del periódico con el que estoy conectado. A otros de ustedes se les paga salarios similares por cosas similares, y cualquiera de ustedes que sería tan tonto como para poder escribir opiniones honestas estaría en las calles buscando otro trabajo. Si permitiese que mis honestas opiniones apareciesen en el número de mi periódico, antes de 24 horas mi ocupación habría desaparecido. El negocio de los periodistas es destruir la verdad, mentir descaradamente, pervertir, vilipendiar, adular a los pies de mamón y vender su país y su raza por el pan de cada día. Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Y qué locura es esto de brindar por una prensa independiente? Somos las herramientas y vasallos de hombres ricos detrás de escena. Somos los saltadores. Ellos tiran los hilos y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales. Esto decía John Swinton en la fuente de Labor's Untold Story de Richard O'Boyer y Herbert M. Morris, publicado en el United Electrical Radio and Machine Workers of America, 1955. Bueno, a partir de años de extensa investigación, hay una lista de familias gobernantes que controlan el mundo. Y así, permítame emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. ¿Se acuerdan? No sé, cuando estaba Oxfam advirtiendo de la desigualdad de la riqueza mundial que se estaba saliendo de control, nos preguntábamos por qué los Rothschild y los Rockefeller no aparecen en esta guía anual definitiva de la revista de negocios, con algunas revelaciones sorprendentes. Porque así, esta es una máxima de la casa de Rothschild, ampliamente atribuida al magnate bancario Mayer Amschel Rothschild en 1838, ¿no? Donde él, mira, con que le dieran la control de la impresión del dinero, no importaba quién más gobernara. Aquí se decía que en un principio fundamental para el sistema político y bancario altamente corrupto que tenemos a día de hoy, junto con los Rockefeller, se estimaba que la dinastía Rothschild vale más de $1 billón. ¿Cómo se vinculan estas familias poderosas con la crisis actual de desigualdad de riqueza global? ¿Por qué tantas personas desconocen su existencia y por qué Forbes nunca las está mencionando en esta lista anual de personas más ricas del mundo? La desigualdad de la riqueza global está fuera de control y no es un accidente. En enero de 2014, Oxfam anunciaba que 85 personas más ricas del planeta habían compartido una riqueza combinada de $110 billones. La cifra se basaba en la lista de ricos de Forbes de 2013, equivalente a 65 veces la riqueza total de la mitad inferior, 3.500 millones, de la población mundial. Y mientras que algunos comentaristas engañados recibieron esto como noticias fantásticas, el resto de nosotros estábamos disgustados. Winnie Byajima, director ejecutivo de Oxfam, dijo en ese momento: es asombroso que en el siglo XXI la mitad de la población mundial no sea propietaria de más de una pequeña élite, cuyos números cabrían cómodamente en un autobús de 2 pisos. 2 meses después, siguiendo con este cálculo de Oxfam y habiendo publicitado esta nueva lista de ricos de 2014, la periodista de Forbes, Cassia Moreno,
hizo una verificación de datos. Ella descubrió que la cantidad de multimillonarios que poseían la misma de 3.500 millones más de pobres se habían reducido de 85 a 67. Y esto demostraba la enorme ampliación de la brecha de la desigualdad global solamente en un año. En 2015, y otra investigación de Oxfam, la organización benéfica contra la pobreza, advirtió en enero que si no se hace nada para poder abordar esta desigualdad de la riqueza global, por ejemplo, obligando a las corporaciones a pagar sus impuestos y a cerrar paraísos fiscales en el extranjero, el 1% más rico poseería más que todos los demás en el mundo, combinados para 2016. En un documento llamado Riqueza, tenerlo todo y querer más, Oxfam describió cómo el 1% más rico ha visto aumentar su participación en la riqueza mundial del 44% de 2009 a 48% de 2014, y probablemente supere el 50% en 2016. Winnie Byanyima volvió a advertir que la explosión de la desigualdad está frenando la lucha contra la pobreza global en un momento en que 1 de cada 9 personas no tiene suficiente para comer. Más de 1.000 millones de personas aún viven con menos de $1.25 al día. La organización también destacó cómo 20% de los multimillonarios de todo el mundo tienen intereses en sectores financieros y de seguros, un grupo que vio aumentar su riqueza en efectivo en un 11% en los últimos 12 meses. Los multimillonarios que figuran en estos intereses en los sectores farmacéuticos y atención de la salud vienen a aumentar su patrimonio neto colectivo en 47%. La industria gastó más de 500 millones en cabildeo con los legisladores en Washington y Bruselas solamente en 2013. Así que realmente queremos vivir en un mundo donde el 1% posea más que el resto de nosotros, preguntaba Byanyima. Esta escala de la desigualdad global es simplemente asombrosa. Y a pesar de estos problemas que se disparan en la agenda global, la brecha entre los más ricos y el resto se está ampliando rápidamente. Así que hay que conocer a las personas que poseen el 50% y contando de la riqueza mundial. Y es que en Forbes, de los 66 multimillonarios que oficialmente poseen la mitad de todos estos activos globales, pronto van a poseer más que el resto de los casi 8.000 millones de habitantes de la Tierra combinados. Van desde directores ejecutivos de las grandes corporaciones hasta magnates del petróleo y el gas y empresarios del Silicon Valley. La lista detalla el nombre, el valor neto, el cambio porcentual de los resultados, su edad, industria y nacionalidad. Tenemos al señor Elon Musk con 180.000 millones de dólares, el Jeff Bezos, 114.000 millones de dólares, Larry Ellison, Warren Buffett, Bill Gates, todos igual con un poco más de 100.000 millones de dólares. Esto es inaudito, pero ¿dónde están las familias reales del mundo? Y más concretamente, ¿dónde están los Rothschild y los Rockefeller? Porque estas dos familias tienen una cantidad inimaginable de riqueza que superan la marca del billón. Son los únicos trillonarios del mundo y sin embargo no aparecen en la lista de Forbes todos los años, junto con un puñado de otros hombres que comúnmente se creen que son los dueños de nuestros políticos, nuestros medios de comunicación, nuestras corporaciones, nuestros científicos e incluso nuestra oferta monetaria. 5 de los hombres más poderosos y ricos del mundo pertenecen a la dinastía Rothschild y Rockefeller, y acá hay un gran poder que conlleva un gran secreto, porque la lista de ricos de Forbes no incluyen a estos miembros de estas familias reales o a los dictadores que mantienen su riqueza a través de la posición de poder o que controlan las riquezas de su país. De esta manera, las personas reales que manejan los hilos pueden trabajar en absoluto secreto sin ninguna atención de los medios. La política de Forbes de excluir a los jefes de estado de la lista de ricos explica la ausencia de lo que era la reina de Inglaterra, y aunque nadie tiene el menor idea de la riqueza en ningún caso de ella, sus participaciones permanecieron ocultas tras las cuentas de nómina del Banco de Inglaterra. Y como lo informaba el diario The Guardian en mayo de 2002, la razón de las salvajes variaciones en las valoraciones de su riqueza privada pueden atribuirse al secreto sobre su cartera de inversiones en acciones. Sus súbditos no tienen forma de saber a través de un registro público de intereses donde ella, como su jefa de estado en su momento, eligieron invertir su dinero.
y a diferencia de políticos y los lores británicos, la reina no tenía que declarar anualmente sus intereses, y como resultado sus súbditos no podían cuestionarla ni saber sobre sus posibles conflictos de interés. Lo mismo puede decirse de los Rothschild y los Rockefeller, cuyos antepasados europeos eran más ricos que cualquier familia real de la época, y se cree que las familias se establecieron y son propietarias de la Reserva Federal. Así, se recomienda leer The Creature from Jekyll Island de J. Edward Griffin y la investigación del periodista Dan Henderson, y si desea profundizar en el tema. ¿Pero acaso puede ser por esto que las familias cuyo poder en la manipulación de los asuntos globales durante los últimos cientos de años no puede subestimarse, están protegidos por las políticas de Forbes de ni siquiera ir allí? Consultor de gestión jubilado Galen Rose Sr., autor de Who's Who on the Global Elite, aquí, aparentemente en 1998, le dijeron que la riqueza combinada de la familia Rockefeller era de aproximadamente 11 billones de dólares. La de los Rothschild era de 100 billones. ¿A cuánto puede haber llegado esta cifra 25 años después? Difícilmente se puede empezar a imaginar, pero tal vez el dinero no sea lo más importante para el trillonario promedio. Y de todos modos, el único problema con esta riqueza es ¿qué haces con ella? Esta fue una pregunta retórica planteada nada menos que por John D. Rockefeller. Bueno, si hay que creer en el testimonio de Aaron Russo, todas las riquezas de los Rockefeller en el mundo ciertamente no se utilizarán para beneficio de la raza humana. Russo, que fue un cineasta y activista que dirigió América aquí de la libertad del fascismo, afirmaba que Nick Rockefeller habló de un evento que nos iba a permitir invadir Afganistán e Irak, unos 11 meses antes de lo que sucedió en 2001. Predijo el hecho de que esta intervención en contra de estos bad hombres sería un engaño en el que los soldados estarían buscando en las cuevas enemigos inexistentes. En la entrevista, Russo afirmaba que había conocido al abogado de Nick Rockefeller después de haber sido presentado por un amigo abogado en común. Los dos hombres se cayeron bien. Más adelante, Rockefeller aparentemente le confió a Russo en privado lo que su familia había planteado para el mundo: una intervención por la democracia sin fin, reducción de la población en el mundo, colapso económico, caos y desorden generalizado a tal escala que la gente realmente va a agradecer la solución entre comillas definitiva: un gobierno en el mundo. Él estaba hablando en octubre de 2000. La mayoría de sus predicciones ya se han cumplido, incluso lo que pasó en el 2001 y durante todos estos años que Estados Unidos estuvo interviniendo en Medio Oriente. Russo afirmaba que los Rockefeller le habían pedido que estuviese en el Consejo de Relaciones Exteriores, pero el hombre que dedicó su carrera a luchar por la libertad y exponer a la Reserva Federal supuestamente le decía a Rockefeller que no podía aceptar estos siniestros planes para la humanidad. Por mucho que gustes, Nick, no creo en esclavizar a la gente. Estamos en lados opuestos de la cerca, decía Russo a Nick, a lo que aparentemente Rockefeller respondió: ¿por qué te preocupas por esa gente? Cuida tu propia vida, haz lo mejor que puedas por ti y tu familia. Y Russo concluyó: simplemente hubo una falta de interés, solamente era una persona fría. Solía decir: ¿cuál es el punto, Nick? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder del mundo, ¿cuál es el objetivo final? Se dice que Rockefeller respondió sin rodeos: mira, para que todos tengan un chip, según esta teoría, estas familias propietarias del sistema bancario están aburridas de su riqueza y ya no es suficiente. Controlar a la sociedad misma, ese es el último juego final, según Russo. Rockefeller le decía que un gobierno global eliminaría gradualmente este papel moneda de circulación, con el objetivo final de poner un chip a la población, convirtiéndonos a todos en esclavos de este orden económico mundial. Y estas son afirmaciones descabelladas y desde un punto de vista periodístico no se pueden verificar de una forma u otra, pero vale la pena señalar que justo antes de que Russo se fuera de este mundo en agosto de 2007, firmó un mensaje conmovedor para todos los estadounidenses. En él habló sobre lo vital que era que las personas continuaran resistiendo a las tarjetas de identificación nacional, a los chips, y que luchasen por la libertad individual contra aquellos que nos quieren esclavizar. También vale la pena señalar que no son solamente los activistas como Russo y los patriotas alarmistas como el señor Jones los que han tratado de sacar a los Rothschild y a los Rockefeller.
El problema es que todos los que lo hacen son silenciados. Ashley Mote, miembro del Parlamento Europeo al servicio del Partido Independiente Británico, hizo las siguientes preguntas en Bruselas, y la retribución nos hizo esperar. Señor presidente, quiero llamar su atención sobre el Fondo de Seguridad Global, creado a principios de la década de los 90 bajo los auspicios de Jacob Rothschild. Este es un fondo con sede en Bruselas, no es un fondo ordinario. No cotiza y tiene un propósito totalmente diferente. Se está utilizando para fines de ingeniería geopolítica, aparentemente bajo la dirección de los servicios de inteligencia. Previamente, he preguntado sobre la supuesta implicación de los propios recursos de inteligencia de la Unión Europea en esta gestión de fondos para sobornos en cuentas extraterritoriales. Todavía estoy esperando una respuesta, y a esta pregunta ahora agrego otra. Este es exactamente el tipo de pregunta a la que el público europeo desearía una respuesta. Sin embargo, Mote no recibió una. En cambio, el político de 79 años fue despedido de su propio partido, luego arrestado y enviado a una cárcel por supuestos reclamos de gastos falsos durante su tiempo como eurodiputado. Mote afirmaba a lo largo de su juicio que fue objeto de ser antieuropeo. Dijo que el dinero que afirmó se usó para pagar a los denunciantes de terceros en una búsqueda para poder descubrir la corrupción y luchar por la democracia y la transparencia de la política europea. Y como todos los demás relacionados con estas personas que realmente dirigen este programa, la verdad está ahí fuera, pero es casi imposible precisar. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Para La Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho.